Yo quisiera leer algunos versículos. Mauro le pedí que lea Mateo capítulo 3. Y yo quisiera leer algunos versículos que tienen que ver con este tema del bautismo. A veces es un tema que no entendemos claramente en la Escritura. Yo solamente quiero leer los 4 evangelios sobre el tema del bautismo. Mateo dice esto, Mauro lo leyó, pero para refrescar nuestra memoria. Mateo 3, versículo 13. Entonces vino Jesús. Me quedé pensando en esa frase esta mañana, temprano. Entonces vino Jesús. Le digo por qué, porque Juan estaba hablando de él. Como muchas veces pasa en nuestras vidas que alguien nos habla de Cristo, pero no lo hemos visto ni contemplado. Hasta que el mensaje del predicador se hace realidad por el Espíritu de Dios y vemos de quién está hablando. Entonces Jesús vino. A todos los que estamos aquí, que conocemos a Cristo en verdad, eso sucedió. Pudimos contemplar a Cristo. O no hay nadie aquí que ha visto literalmente a Cristo. Lo hemos visto a través de las páginas de la Escritura. El Espíritu de Dios nos ha abierto los ojos para que el mensaje o el mensajero o el predicador o el folleto, o sea, el elemento que se usó en nuestras vidas, llegase a vivificar nuestros corazones y se fuera realidad, porque el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo que tanto mencionamos en la Biblia, no tiene otro fin y otro propósito sino exaltar a Cristo. Hacer que nosotros lo podamos comprender y ver. Ese es el propósito y el ministerio principal del Espíritu Santo, conforme a la enseñanza del mismo Señor en Juan 14, 15 y 16. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al otro lado, al Jordán, para ser bautizado por él. Una situación media rara para Juan, que su Señor, a quien él no conocía, no entendía, no comprendía, no sabía su altura, no sabía cuántos años tenía. Él habló de esto en el Evangelio de Juan. Era primero que yo, era antes que mí. Yo no lo conocía, lo dice repetidas veces. Yo, queridos hermanos, me siento así. Hablo de alguien que no conozco. Y pasa mucho tiempo a veces hablando de las Escrituras de un Dios que siento conocer tan poco. Mas Juan se le oponía, porque Cristo vino a ser bautizado por él, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Esta no es la primera vez que un inferior es puesto en una situación superior. Esto no es la primera vez en la Biblia que un hombre como Juan el Bautista es puesto como si él fuese mayor que Cristo. Pedro le pasó en el aposento alto cuando Jesús se ciñó la toalla y comenzó a acercarse a lavarle los pies. Y Pedro dijo, no. Y Jesús dijo, necesito lavarte los pies. Debería estar haciéndolo Pedro, porque el Señor de ese aposento era Cristo. Había 12 siervos y un Señor. Y usualmente eran los siervos que lavaban los pies a los amos. No los amos a los siervos. Pero parecía que había en el aposento 12 señores y un solo siervo. Y se levantó Cristo, se ciñó la toalla
y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro dijo, no. Y el Señor dijo, si no lo hago, no tienes parte conmigo. En ese momento el inferior se siente superior. He pensado mucho en eso tantas veces, que cuando tú entiendes el corazón del Evangelio, no es otra cosa que Dios tomando la miseria que somos y exaltándola a un nivel tan alto que parece ser que Dios cree que nosotros somos superiores a Él. Puesto que Él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo Señor, se hizo siervo, siendo rico, se hizo pobre, siendo el alto y sublime, se hizo el más bajo, y nos vino a atender a nosotros. Estimó el barro superior a sí mismo. Eso es tú y yo. No nos entra a la mente, a la comprensión de que aquí Filipenses capítulo 2 dice que haya pues en vosotros este pensar que había en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse o aferrarse, sino que se despojó de eso, se deshizo de esa altura y comenzó a estimar al barro más que a sí mismo. Juan no entendía por qué él tenía que bautizar a Cristo. Y él dice, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una frase tan extensa, tan profunda, porque abarca todo el tema del Calvario, desde la gracia desde la ley, hasta la gracia, el cumplimiento perfecto de la justicia de la ley por la obediencia de uno que era Cristo, a llegar a impartir esa justicia a través del Calvario a nosotros, hombres miserables que no poseemos un poco de esa justicia. Y Cristo dijo, es necesario que yo esté en las aguas. Es necesario que Cristo esté ahora en las aguas, porque quiero que entiendas, Juan, que cuando me pones en las aguas, en 3 años de aquí, va a ser lo mismo que cuando esté en el monte Calvario. Son estas aguas figurativas que hablan acerca de mi obra, que ha sido diseñada en los tiempos eternos y que es para cumplir toda justicia. La justicia de Dios que te ofrece como regalo y la justicia de Dios en condenar a su Hijo por tu pecado. Se iba a cumplir toda justicia. Y le dijo, es necesario que yo venga a las aguas, porque las aguas representan las olas y las ondas que van a venir sobre mí de parte de mi Padre. Y es este bautismo que me angustia tanto que yo tengo que ser bautizado con Él. Y Jesús dice después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Años atrás, creo que Mari está viendo un libro que tenemos en casa que leí y enseñé cuando estaba en el Instituto Bíblico años atrás, en Ezeiza, que se llama Camino al Calvario. Y Roy Heston en ese libro dice que una paloma no descansa sobre un lobo, sino sobre un cordero. Y dijo, tan manso era el Hijo de Dios, que el Espíritu de Dios vino sobre él como una paloma. No podía descansar en un lobo. No había una gota de falsedad en mi Señor. Era toda verdad, era toda pureza, toda mansedumbre, toda templanza. Y se manifestó con la presencia del Espíritu reposando sobre él. Esa es la tercera persona de la divinidad.
la primera persona, la segunda persona, es de la quien estamos hablando, de Cristo. Y en el versículo 17 aparece la tercera persona, la primera persona, perdón, el Padre. Y una voz de los cielos que decía, estas dos palabritas, está sonando muy temprano la alarma. Este es. No corran, hermanos, por las Escrituras con ligereza. Este es. Lo señaló. Él lo apartó entre todos. Este es. Mi Hijo amado. También no corramos rápido aquí. No voy a ser extenso. Pero dice, este es mi Hijo amado. Y las primeras 7 referencias del Nuevo Testamento de esta palabra amado solamente se refieren a Cristo. Las primeras 7 referencias de esta palabra solamente se refieren a Cristo. Este es mi Hijo amado. Romanos 1 dice, amados de Dios, el mismo amor que el Padre ha tenido desde la eternidad pasada para con el Hijo, ahora toma una miseria, una cosa vil, una cosa menospreciada como yo, miserable, y la ama de la misma manera que ha amado al Hijo, al amado Hijo eterno. Yo sé, esta mañana, con toda verdad y certeza, que tú no amas a los demás chicos de la iglesia como amas al tuyo. Yo lo sé. Ellos tienen un valor especial en tus ojos. Ellos son muy amados. Ellos tienen el amor de papi y mami que se llama amor incondicional. Y no hay forma ni manera que tú puedas amar a alguien en tu familia, fuera de tu familia, con el mismo amor, de la misma manera que amas a ese hijo que amas. Si tienes 1, o tienes 2, o tienes 3, o tienes 4, o tienes 5. No puedes amarlos de la misma manera. Pero a ese que tienes, que te dio Dios, y que lo tienes como posesión tuya, a ese lo amas incondicionalmente. Ese es amado en especial. Y si te hablan mal de él, lo defiendes. Y no te gusta cuando dicen algo malo de él, porque tú saltas en defensa de él. Cristo escuchó la voz del Padre del cielo decir, este es mi Hijo amado. Y hoy desde el cielo puedo decir a cada una de las almas redimidas, estos son mis hijos amados de la misma manera que Él. No hay distinción ni acepción de personas en el Padre. Por eso el Evangelio, por eso el Calvario, por eso el sacrificio, porque Él quería un pueblo para sí, a la imagen de su Hijo, para amarlos de la misma manera, sin distinción, sin diferencia. Saber que hoy eres amado por Dios de la misma manera que el Hijo ha sido amado desde la eternidad pasada. Y eso lo corrobora Cristo en Juan 17 cuando dice, los has amado a ellos como también a mí me has amado de la misma manera. Igual, no hay nadie aquí que ame a un hijo, a una persona fuera de su familia de la misma manera. Hay algo especial, yo lo sé. Tengo 4 hijos. Hay algo especial en ese amor. Uno quiere amar a otros de la misma manera y trata de ofrecerse y brindarse
pero no hay algo especial. Y si llega una noticia mala de mis hijos, me hunde en angustia y tristeza. Si llega una noticia mala de tus hijos, me da tristeza. Pero no tengo la profunda aflicción que tengo cuando es el mío. Es el cercano, es el de carne, es el que amo incondicionalmente. Este es mi Hijo amado. Ese es el atributo que más nos sorprende de Dios. Que no ama lo lindo, lo amable, lo deleitoso. No, Dios cuando me vio a mí, me vio una persona indigna de amar, desechable, vil, no tenía valor alguno. Sin embargo, Él me amó. Me acuerdo de un profesor mío en el instituto, perdón, no fue un profesor en el instituto, fue un pastor amigo mío que me estaba enseñando acerca de Cristo. Yo aprendía de él todos los domingos. Yo era joven, estaba en el ministerio y él estaba enseñando una clase de escuela dominical y escribió en el pizarrón en blanco: Dios me ama. Y nosotros queremos agregarle una palabrita a eso, a esa frase. ¿Por qué? Dios me ama porque soy esto, soy bueno, soy lindo, soy inteligente. Hay algunas cosas buenas en mí. Él dijo, en realidad la frase bíblica es así: Dios me ama, punto. No hay causa. No hay causa en ti. La causa está en Él. Por eso es la palabrita gracia en Romanos 3:24. Por gracia. La palabra gracia es sin causa. Es la palabra griega. Por eso está encontrada esa palabrita en Juan capítulo 15, versículo 25, cuando dice, le odiaron, hablando de Cristo, le odiaron sin causa. Uno se pone a pensar en eso y dice, busquen una causa por el cual Cristo merecía ser odiado. Dice la Biblia en Hechos 10, versículo 42, que iba por toda Jerusalén haciendo bienes. Y Jesús nunca le hizo mal a nadie. Y sin embargo, le odiaron sin causa. ¿Y qué odio? ¡Qué expresión tan blasfema e injuriosa que llevó a Cristo a que las multitudes una semana decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y la siguiente semana la misma multitud gritaba, crucifícale! No puede ser. Una semana me tenían en alto y me decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y la siguiente semana me están queriendo crucificar. ¿Qué le pasó a esta gente? Bueno, no encontrar una causa para odiar a Cristo. Todo el odio es innato en el corazón. Odiamos a Dios por su naturaleza, por lo que Él es. Pero escuchen bien ahora, queridos hermanos. Él, como tú no puedes encontrar una causa para odiar a Dios, Dios no encuentra una causa para amarte. Del mismo modo, si te amó, no hay nada que puedas hacer para que te deje de amar. Porque el amor comenzó sin causa, por ende no termina, es eterno. Marcos, ¿qué dice Marcos de este suceso del bautismo de Cristo? Dice así, 3 versículos nomás, escúchenlos, Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me olvidé decirles esto. La segunda frase de ese comentario divino del Padre que aparece de vuelta en el monte de la transfiguración. Y ustedes se acuerdan que ahí en el monte estaba Pedro, Jacobo y Juan. Habían subido, habían sido llevados al Señor para estar en el monte. Y Jesús dice, estaba arrodillado orando. Y de repente se transfiguró delante de ellos. Y todo su semblante y toda su vestimenta se volvió brillante. Dice, parecía como el sol. Y aparecieron 2 hombres a su lado. Uno se llamaba Moisés, el otro Elías.
y estaban conversando. Y Pedro dice en ese momento, Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Siempre un poco metido y interrumpiendo las cosas como era Pedro. Y aparece una nube y cubre a los tres. Y oculta a los tres. Y de la nube sale una voz, esta voz que habló en Mateo. Y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y agrega a Dios el Padre 3 palabritas. Y dice, a Él oíd, no a Pedro. Que Pedro se calle. A Él oíd. Necesitan escuchar a Cristo. Es Él que necesita ser oído. Entonces, pero déjenme decirles esto. ¿En quién tengo complacencia? Esto es un término. Estas dos frases, hijo amado, complacencia, nacen de dos textos del Antiguo Testamento. El hijo amado nace de Salmos 2:7 y el que tengo complacencia es Isaías 42:1. ¿En quién me deleito? Lo dice Isaías. ¿En quién me deleito? ¿Qué significa eso? Bueno, Cristo explicó por qué el Padre se deleita en Él en Juan capítulo 8. De esta forma lo explicó. Yo, dijo Cristo, hago siempre lo que le agrada. Eso lo llamamos nosotros servicio. Entonces, estas dos frases resumen el ministerio de Cristo. Primeramente, ¿quién era? Y segundo, ¿qué hacía? Era el amor del Padre y era la delicia del Padre. ¿Qué significa, querida familia de Dios? Que Cristo estaba consumido en el Dios eterno y el Dios eterno estaba consumido en su Hijo. Era Dios envuelto en Él y Él envuelto en Dios. Así debe ser siempre. El celo de tu casa me consume. Yo no hablo por mi propia cuenta. Las palabras que yo digo, las he recibido de mi Padre. Consumido en Dios. Yo siempre hago lo que le agrada. Yo hoy ya empecé mal el día. Y sé que no agradé a mi Señor. Fui a buscar el pan y me dieron el pan equivocado. Me enojé con la panadera. Yo le dije, obviamente, todo esto pasó en mi corazón. Me dice, si quiere esperar 20 minutos, le traigo el otro pan. Quería pegar una trompada, había 20 minutos esperando. No, gracias, le dije. Todo esto sumó a que yo sé que ya hoy pequé mal delante del Señor. Oh, estaba callado, parecía el hombre más piadoso del mundo, pero adentro estaba volando, gritando, hablando. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero algunos por ahí en algún momento han sufrido eso. Yo sé que no siempre hago lo que le agrada, y menos esta mañana. Hoy hay momentos en el día que sé que no lo hice. Hay uno solo que se deleita en su Padre de tal forma que escogió a ese el Padre, lo escogió a Él para deleitarlo tanto, que lo llevó a Hebreos el capítulo 10 y le dijo, y Él mismo dijo, me doy cuenta tu corazón, Padre, que yo te traigo delicia y que todos estos años, todos los sacerdotes y la ley, los sacrificios, los corderos y todo esto no te agradaron. He aquí, dijo, vengo yo para hacer tu placer. En ese placer somos todos santificados. Él agradó tanto a su Padre que el Padre decidió bendecirte con la salvación. Esto es del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 23, cuando dice la Escritura,
que el sumo sacerdote debía tomar una espiga y presentarla, meciarla delante de Jehová. Y esa espiga meciada delante de Jehová era acepta para todas las demás. Y por medio de esa espiga, todas las demás eran aceptadas. Y por eso Efesios 1:6 dice, somos aceptos en el amado. Es a través de Él que complació tanto a su Padre en tanta plenitud que el Padre miró al Hijo y le dice, decirles a esos hijos míos que redimiste con tu sangre, decirles que pueden entrar cuando quieran. Son míos. Que la puerta está abierta para ellos. Una delicia eterna provocó el Hijo en el corazón del Padre en relación a ti. No, yo no soy por mi naturaleza la causa de su delicia. Su obra fue perfecta. No es como tantas veces he dicho. Cuando eran mis hijos más chicos, ahora mis nietas, pero traen esos dibujitos que no tienen sentido. Que lo mirás y un abarracho. Pero cuando lo ves, decís, wow, ella está ahí mirándote. Una belleza. ¿No entendés qué es? Es su obra. Y te la está mostrando. Y tú la miras a esa obra y decís, wow, y dice, abuelo, ¿dónde está? La tenés que poner en un cuadro. Tenés que guardar. Porque ella te lo dio, es su trabajo. Mi Señor presentó la obra perfecta, imposible de replicar y reproducir. Fue tal grado el perfume que ascendió de Cristo al trono, que la Biblia dice un olor fragante a Dios, una ofrenda aceptable. Fue tal la aceptación que cuando el rey Herodes vio a esta mujer danzar delante de él, se agradó tanto que le dijo, pedime lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. O como Esther cuando se presentó delante de Asuero, le complacía tanto a Esther, era tan hermosa que Asuero le dijo, pedime lo que quieras hasta la mitad del reino. Cristo se presentó en ese sacrificio tan sublime, tan perfecto, y sin embargo, tan manso y humilde ante su Padre, y cuando se postró, el Padre dijo, no la mitad, sino todo, hijo mío, darle todo a todos para siempre. No la mitad del reino, sino todo el reino para todos los escogidos para siempre. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y los que me conocen saben que esto es a modo de introducción, pero no me voy a extender, pero quiero decirles esto, el Evangelio de Juan. ¿Qué pasa en el Evangelio de Juan? Acá tenemos al profeta Juan el Bautista, que está predicando de Cristo, pero no lo conoce, no sabe quién es, no lo ha visto. Me gusta, me adelanto un segundo, si me permiten. Alguien escribió esto, ¿por qué Cristo se bautizó? No vamos a poder llegar a eso porque es un tema precioso, hermoso, que lleva tiempo para desarrollarlo, pero déjenme decirles esto. Hay 5 motivos por lo menos por los cuales Cristo se bautizó, pero uno de los motivos en la introducción de por qué Cristo se bautizó es esto, se lo voy a leer. El bautismo de Jesús por parte de Juan adquiere una adicional dimensión. Cuando consideramos que Juan era de la tribu de Leví, descendiente directo de Aarón, Lucas especifica que ambos padres de Juan eran de la línea sacerdotal arónica. Uno de los deberes del sacerdote del Antiguo Testamento era presentar el sacrificio
perfecto ante Jehová. Fue este de la línea sacerdotal, llamado Juan el Bautista, que miró a Cristo y dijo: ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! Este es el sacrificio perfecto. El sacerdote tomaba el sacrificio, el cordero, y lo examinaba la cabeza, lo interior y los pies. Lo revisaba todo. Y una vez revisado decía: es perfecto el animal, debemos ofrecerlo, es perfecto. Y solo Dios aceptaba un sacrificio perfecto. Cristo fue examinado por 3 apóstoles. El apóstol de conocimiento, que fue Pablo, el apóstol de actividad, que fue Pedro, y el apóstol de intimidad, que fue Juan. El apóstol de conocimiento miró la cabeza de Cristo en 2 Corintios 5:21 y dijo: no conoció pecado. El apóstol de actividad, que fue Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, dice: en él no había. No, perdón, él no hizo pecado, 1 Pedro capítulo 2, examinó su actividad. Y Juan examinó, el apóstol de intimidad, examinó el interno de Cristo y dijo: en él no había pecado. Fue examinado el Cordero. Y Juan dice: este es el Cordero de Dios. Otra cosa que yo sé que han escuchado de mí, y se lo vuelvo a repetir para que lo sepan, que cuando tú vienes al sacerdocio, al tabernáculo, a ofrecer un sacrificio, el sacerdote no te miraba a ti, sino que miraba el animal. Y examinado el animal, te aceptaba a ti en base al animal. Cuando tú vienes a Dios, Dios no te está mirando a ti, está mirando a Cristo. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio perfecto. Y Dios te acepta a ti en base a Él, no en base a ti. Por eso Dios no te puede rechazar a ti, porque si te rechaza a ti, rechaza el sacrificio que se ofreció por ti, que es Cristo. Pero déjeme decir esto, ya cierro. Juan dijo: he aquí, el día siguiente vio a Jesús, versículo 29, venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá viene la frase del Padre, pero en la voz del profeta. Este es, dice el versículo 30, aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció con él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora en unos minutos vamos a ir a las aguas de bautismo. Cuando Cristo estaba en las aguas de bautismo, los que rodearon ese lugar dijeron: este es el Hijo de Dios. Cuando los 3 amigos de Daniel estaban en el horno de fuego, apareció un cuarto. Y Nabucodonosor vio el horno de fuego, miró y dijo: hay un cuarto y parece ser como Hijo de Dios. ¿Qué significa? Cuando tú vas a las aguas del bautismo, no es otra imagen que estás dando, que tú has creído a pleno en la suficiencia de la obra de aquel que el Padre dijo: este es mi Hijo amado. No estás confiando en ti mismo cuando vas a las aguas de bautismo. Has puesto tu fe y confianza en otro. Este es Cristo. Y cuando yo te veo en las aguas del bautismo, yo tengo que decir: este es la manifestación a plena de Cristo. ¿Qué son las aguas de bautismo? Representan la obra del Evangelio. En las aguas crucificado. Al llevarte abajo de las aguas, sepultado.
y al subirte de las aguas es resucitado. Esos tres aspectos, crucificado, sepultado y resucitado, es el Evangelio. No tuyo, sino el que Cristo te proveyó en su muerte. Déjeme terminar con esto, Nathaniel. Cuando Él llega a las aguas, los que estaban ahí venían para confesar sus pecados. Pero cuando Él llega a las aguas, no tiene un solo pecado que confesar. Pero la multitud está lejos, mirando de lejos, y ven que se acerca y está al lado de Juan, y Él se identifica en las aguas del bautismo con los pecadores, y es contado como un pecador más, a pesar de que es santo y separado de ellos. El mundo que está parado viene cargado porque necesitan confesar su pecado y van a Juan para un bautismo de arrepentimiento, y cuando ven a Cristo en las aguas dicen, Él también como nosotros. No, diferente, pero Él se identifica con los publicanos y pecadores, poniéndose en las aguas y diciendo, yo también. Isaías dice que fue contado con los pecadores. El doctor McGee dice, todo el pecado sobre Él, pero ningún pecado en Él. Todo el pecado sobre Él, pero ningún pecado en Él. Ese es Cristo. No solamente te amó, sino que lo manifestó de tal forma que lo que llamamos en teología bíblica una sustitución, se puso en lugar de ti. Tomó tu lugar y dijo, tengo un bautismo que tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Yo me angustio, queridos hermanos, que mi Señor tuvo que angustiarse por culpa mía. Y tú estás aquí porque tú fuiste la angustia de su corazón. Él sufrió la angustia por tu pecado y la ira de su Dios y juez por ese pecado sobre sí mismo. Tengo que ser bautizado con un bautismo, y como me angustio hasta que se cumpla. Ahí estaban las aguas del bautismo. Y tú me preguntas qué hacía Cristo ahí. Le estaba diciendo al mundo, en unos años más, me van a ver, pero en las aguas virtuales, se llaman el Calvario. Ahí voy a ser crucificado literalmente, sepultado literalmente y resucitado literalmente. Y todo esto para dos direcciones: la gloria de mi Padre y la paz y buena voluntad de los hombres. La gloria de mi Padre y la salvación de las almas. Y Cristo verá la aflicción de su alma, dice Isaías, y quedará satisfecho. Va a verte a ti y va a verme a mí delante del trono y va a decir, valió la pena. Valió la pena morir por Ezequiel, valió la pena morir por Lucas, valió la pena morir por Mauro, valió la pena morir por Jessica, Mari, Sofía, Lili. Valió la pena morir por Jero. Valió la pena morir. Me da gozo verte en este momento en mi presencia. El gasto valió la pena. Mi vida por la tuya valió la pena. Y saben que en la presencia de Dios en ese momento no va a tener tristeza. La Biblia dice que nos va a presentar delante de su presencia con gran alegría. Gran alegría.
Él no va a estar ahí triste, viéndote. Madre mía, por esta basura. Este estúpido. Este me ha causado más dramas. No. Él va a decir, por este di mi vida. Él va a decir lo que le dijo Ana al sacerdote Elí. Es por este, es por quien yo oré. Él va a decir con Judá, es el muchacho. La vida del joven está ligada al padre y no lo puedo dejar quedar aquí. Yo doy mi vida por él. Me acuerdo mi profesor en el instituto años atrás diciendo, si uno de los ligados al Padre se llega a perder, como Él se dio fiador de mi alma y mi vida, Él tiene que tomar mi lugar en el infierno. Impensable que Cristo queme eternamente en el infierno. Él no va a perder ninguno de los cuales Él rescató. Ninguno. Nos va a presentar con gran alegría. Tú eres el gozo de su corazón. Es más, termino. Estoy cerrando mi iPad. No solo eres el gozo de su corazón. No tengo acá. Pero ¿qué pasa si alguien te da un regalo? He dado regalos en mi vida. Algunos apreciados, otros no. Alguien te da un regalo y vos le agradecés, muchas gracias. No sabes cuánto costó, ni cuánto salió, ni qué valor tiene, ni demás. Pobre mi esposa años atrás, porque estábamos para casarnos y yo tenía que comprar el anillo de casamiento, no me acuerdo si era de casamiento, no, el anillo de compromiso. Y salían $700. Y había un auto que estaba roto y estaba entre el auto y el anillo. ¿Y qué hice yo como un tonto? Yo gasté toda la plata en el auto. Y llego a la casa de mi novia, que era en ese momento Lisa, y vio el auto. Y yo dije, acá está el anillo. No fue bien por una semana ese. Tuve que comprar un lingote de oro, pues, porque si no, no. Nosotros los que conocemos a Cristo, somos el regalo del Padre al Hijo. Cristo lo dijo en Juan 17, los que me has dado, tuyos eran y me los diste. Eran tuyos, ahora son míos. Gracias. Los voy a cuidar. Tú eres una posesión del Padre otorgada al Hijo y Él no desecha los regalos del Padre. No los desecha. Eso eres tú. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos. Pedimos ahora que bendigas nuestro tiempo de bautismo con los hermanos. Gracias por los candidatos. Rogamos tu bendición en este momento. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.